Vamos a dejar Turquía y Siria y ahora tengo una entrevista muy importante con Lucas Silva, periodista, editor de La Diaria y director de informativos de TV Ciudad Uruguaya. ¿Y de qué vamos a hablar? Algo que estábamos tratando de explicar también en nuestros titulares. El relevo de toda la cúpula policial. Un gusto tenerte aquí. Muy buenos días. Buen día, Carmen. ¿Qué tal, Saludos para Lucas? todos y gracias por la invitación. Claro que sí. Vamos a empezar con lo nuevo, ¿te parece? Porque tratar de también entrar en contexto y ya vamos explicando a toda la audiencia de este caso astesiano que ha significado y es el epicentro de una crisis política que arrasa también al presidente Luis Lacalle Pou. A ver, ¿qué significa y cuál es este paso y también cuál es tu perspectiva del relevo de toda la cúpula policial en medio de esta problemática donde está el ex custodio del presidente uruguayo? Sí, quizás estamos justamente atravesando el momento de crisis política mayor, como bien decías tú. Este caso, para situarlo en un contexto, explotó, digamos, de alguna manera en septiembre del año pasado, cuando una fiscal, la fiscal Fossati, le dio la orden a la policía justamente de detener al jefe de la custodia presidencial, que justamente venía de unas vacaciones con Lacalle Pou y con su familia. Apenas arribó a Uruguay desde Costa Rica, fue detenido por una investigación, en principio estaba vinculada a la falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos. Esa fue la primera imputación que ella le hizo a Astesiano y a otro grupo de gente que venía trabajando desde hace unos años, que venía cometiendo delitos desde hace unos años con esta operativa de falsificar pasaportes para ciudadanos rusos. Sí, eso es muy importante porque digamos que todo saltó a la vista y tú que has seguido muy de cerca este caso y también lo has destapado. El caso de los pasaportes fue, podríamos decirlo, la punta del iceberg, ¿verdad, Lucas? Porque luego ya hay otras aristas de la investigación. Sí. Exactamente. Fue la punta del iceberg. Hay mucha cosa por dilucidar ahí. De hecho, ahora en marzo va a haber una audiencia que la fiscal va a tener que defender ante la justicia, presentar su caso y defenderlo. Todavía no está claro, es difícil explicar, hay varias hipótesis, pero es difícil explicar para qué querían la ciudadanía estos ciudadanos rusos que llegaron en cantidad. Eso es un tema interesante porque también ahí interpela a Uruguay como un lugar históricamente con muchas facilidades, tanto para el lavado de activos como para para poder hacer otro tipo de operativas. Es un lugar clave que además, siempre dentro del terreno de las hipótesis, Uruguay empezó a ocupar un lugar clave dentro de la hidrovía para el tema de la exportación, la salida de droga hacia Europa, que también hay casos recientes que están en investigación. O sea que es un tema complejo mismo de los pasaportes. Es la punta del iceberg, no hay que minimizarlo. Después lo que sucedió es que que el teléfono astesiano empezó a arrojar muchas pistas. O sea, le incautan el teléfono y en ese teléfono descubrimos que era una persona que aprovechaba su cercanía con el presidente para un montón de vinculaciones y otro tipo de eventuales delitos que se van a empezar recién ahora a investigar, ¿no? Porque todas estas cosas, por ejemplo, este vínculo estrecho con la policía, que deriva ahora en la remoción de toda la cúpula policial, nada tiene que ver con pasaportes. Exactamente, otro tipo de cosas. Y precisamente de eso quería explicarte para que también quede claro en el auditorio. Pero permíteme, por favor, comenzar con esa trama de los pasaportes. Por un lado, esto reventó, explotó y fue la punta del iceberg. Pero por otro lado, otra arista de la investigación también tiene que ver con, digamos, vigilancia o seguimiento a gente de la oposición, como el partido de la oposición Frente Amplio. Esa es otra arista de la investigación. Ahora tenemos que se ha relevado a toda la cúpula policial. Por eso te pregunto, Lucas, esto último, lo nuevo, ¿dónde se insertaría en toda esta investigación y por qué con Astesiano? Más vinculado a lo que tú bien mencionaste, que tiene que ver con tareas de vigilancia, utilización del aparato represivo y tecnológico con el que cuenta el Ministerio del Interior, entre otras cosas, para hacer seguimiento. De hecho, nosotros publicamos en la última semana una serie de chats que él tenía con uno de las personas que ayer removieron, en la cual ellos hablaban de hacer un seguimiento bastante irregular al presidente de la principal central sindical. En Uruguay hay una central única de trabajadores que está históricamente muy vinculada al Frente Amplio, que fue el partido que gobernó durante 15 años, y justamente ni más ni menos que al presidente hubo tareas de vigilancia y seguimiento con el monitoreo de cámaras, en ese caso, por un accidente que había tenido que generó mucha polémica hace un año. También encontramos en esos chats que están en la carpeta judicial y que se han ido, hemos ido publicando, por ejemplo, conversaciones de
de Astesiano con gente vinculada a la inteligencia policial, viejos cuadros que en este gobierno un poco se empoderaron y volvieron a tener cierto poder, digamos, y que esas personas estaban por lo pronto conversando y intercambiando teléfonos de alumnos de 15 años de edad, de secundaria, que estaban organizándose en actividades en la zona de la periferia de Montevideo, como dicen ellos, y están como por lo pronto intercambiando, y era un funcionario de inteligencia policial que estaba agendado como Marcelo Bayano, pero todo indica que es un nombre de guerra, como le dicen ellos, ¿no? No es una persona que sea su nombre, y le pasa información y le dice que los docentes, le pasa teléfonos de docentes y le pasa teléfonos de estudiantes para que intervengan esos teléfonos y saber en qué tipo de actividades están. Estamos hablando de gente que está organizada en sindicatos también, en ese caso eran más con un corte feminista O sea, y de es decir, gente... no solamente estamos hablando de políticos de oposición, sino también estamos hablando de gente que forma parte del cuerpo sindical del mismo Uruguay. Sí. Y que eso podría desencadenar, bueno, acá hubo espionaje, hubo no solamente seguimiento, sino han pinchado los teléfonos de todos y han visto los movimientos de todos. Lo que creo que es, para ser también claro y poner un poco, porque acá hay un juego político que, bueno, Uruguay tampoco escapa de esa polarización que hay en todos los lugares, también es cierto que lo que sucedió es que cayó un teléfono que quizás muestre ciertas prácticas que siempre existieron y que estaban en ese tipo en esas zonas oscuras donde se mueve la inteligencia policial, la inteligencia militar. También hay todo otro capítulo vinculado a las compras militares, a las licitaciones, al papel de los lobistas. Y Astesiano, justamente por el lugar que ocupaba, se aprovechó bastante de ese lugar que ocupaba y operaba y tenía contactos, y quedó todo registrado en este teléfono que muestra que había muchas personas o que lo utilizaban a él para llegar al presidente. Y esa es la mayor complicación, porque esto directamente llega al presidente. Es una persona que ustedes están mostrando las fotos ahí, estaba siempre al lado, a pesar de que no era un hombre muy conocido, porque no es el entorno más íntimo de Luis Lacalle Pou. Ahora te pido por favor analizar conmigo qué significa, qué viene ahora luego de que se ha removido a toda la cúpula policial, los altos mandos. ¿Quiénes van a ocupar estos puestos? Y sobre todo, ¿podría ponerse paños fríos a toda esta crisis o simplemente es una movida en esta ficha estratégica por parte del gobierno para tratar pues de calmar las aguas? Yo creo que puede poner paños fríos, eso sí, es una hipótesis plausible. También es cierto que va a seguir avanzando una causa judicial. O sea que ahora conocemos buena parte por lo que se ha ido filtrando desde la investigación, pero la investigación sigue y eso puede arrojar nuevas puntas. Yo creo que una particularidad que tiene esto es que el presidente no tiene fusibles muy claros. Es tal la cercanía de esta persona con él, es tanto lo que él aprovechaba esa cercanía para aprovecharse y evidentemente traicionar su confianza, que es lo que ya podemos decir, que el presidente, este es un movimiento, pero después no tiene como mucho más para hacer en cuanto a fusibles, como dicen. En política se usa mucho esa palabra, no sé si está generalizada en otros países, acá pero también, claro. El problema es que uno tiende a pensar que quizás el fusible en esto también un poco es él, entonces hay una complicación posible. Y veremos cómo también, bueno, ahí hay un juego de oposición a nivel parlamentario y cosas que puedan suceder, pero por lo pronto, desde que empezó el gobierno, te diría que es un momento de los más delicados. De hecho, por tener una manera de justificar lo que te estoy diciendo, son las encuestas que han mostrado que en estos últimos meses ha caído una aprobación que era muy alta, que quedó muy alta después de la pandemia, que el gobierno manejó muy bien, tanto en manejo como en comunicación. Ahora, ¿se podría decir también, Lucas, que ese es el primer gesto político que ha tenido Luis Lacalle Pou firme, sólido, ante este caso de corrupción? ¿O como antecedente también ha tenido algún tipo de pronunciamiento o ha movido también otras fichas dentro de su tablero político? El primero relevante es este. En paralelo, también hay que decir que en su comunicación, en su construcción de relato, como hacen todos los gobiernos, digamos, ha intentado minimizar. Ha intentado minimizar el papel de Astesiano, ha intentado minimizar la gravedad de las denuncias, y hay como, pero es parte, bueno, de un juego ese que te digo, de oposición, cuánto se le concede a la oposición y cuánto al periodismo que tal vez justamente saca cosas para afuera. Bueno, hay como todo un juego que sí, en este caso, de hecho mismo ahora esperamos la conferencia que va a ser hoy al mediodía del ministro del Interior y veremos con qué tono también él justifica estas remociones porque también es cierto que hay otras situaciones con el aumento de tasa de homicidios, hay otras particularidades que quizás estén también sobre la mesa, a pesar de que todo es muy, ahora, importante, muy vinculado
Ujú. las Importante últimas denuncias. también decir, Lucas, es que el presidente Luis Lacalle Pou conocía los antecedentes de Astesiano. Ojo, pero aquí hay que ser bien concretos y específicos, antecedentes pasados. No antecedentes que corresponde precisamente a esta trama de corrupción de pasaportes. Es así, ¿verdad? No, claramente, antecedentes de él en otro tipo de antecedentes policiales, anotaciones, investigaciones a nivel, por otro tipo de estafas, no por los pasaportes. Ujú. Para situarlo, en Uruguay, eh, el padre del actual presidente ya fue presidente entre el año 90 y 95, Mm. y Astesiano es una persona que se acerca al entorno de la familia de la calle ya en esa época. Trabajó muy cerca del padre, conoció al padre, a la madre. Ujú. De hecho, hay un audio que salió hace unos días en el cual el propio Astesiano le comenta a un policía justo el que removieron Sí. ayer, Ujú. le comenta de cómo la calle había ignorado ciertas alertas por la confianza que le tenía. Claro, nunca pensó que iba a pasar todo esto otro, lo de los pasaportes y todo, pero al principio de gobierno, el propio Lacalle ha reconocido que él recibió advertencias de gente del mundo de la policía, de la política, los que trabajan en esos temas, que De le habían algunos dicho, bueno, contactos. cuidado con esta persona, Sí. cuidado con esta persona, y él le dijo, no me hablen de esta persona porque yo en esta persona confío. Eso fue un poco lo que sucedió. Claro que sí. Lucas, importante, y para terminar este enlace, y te agradezco también por tu tiempo con esa transmisión desde Perú, para situarlos, porque muchos dicen, Astesiano, sí, vinculado a Luis Lacalle Pou. ¿Por qué importante? Porque era muy cercano, es muy cercano. Hasta estos momentos, ¿Luis Lacalle Pou ha tenido algún tipo de pronunciamiento de respaldo total a Astesiano o es que ha preferido el silencio? Su actitud ha sido de sí expresar que alguien lo traicionó, que está dolido por una traición personal. Uno siente también, y esto es medio personal, o sea, es una mirada Ujú. casi que opinión, no tanto de información, sino que como que la condena no es absoluta en el sentido de que quizás es una relación que está en curso, digamos. O sea, Astesiano está preso. Todavía en algunos, como es una persona que también tiene todos estos antecedentes, que conoce el mundo delincuencial y tal, tal vez Ujú. en algunas de las pocas entrevistas que ha dado hasta ahora, uno puede llegar a leer que ha mandado mensajes. Como Ujú. decir, bueno, miren que yo sé más cosas. Eso después Eso podrá es ser nada. que, Ujú. claro, puede ser que no sea, puede ser que no tenga nada, pero es una persona que está enviando y que dice, bueno, necesito que no me dejen tan tirado, que no me dejen acá tan solo. Y eso es una complejidad extra, supongo, porque no tanto porque tenga 100% de verosimilitud lo que él pueda llegar a decir, porque es una persona que también ha demostrado que mentía en muchas de sus conversaciones, si uno lee todos los chats, utilizaba mecanismos. Es un estafador, digamos, no lo voy a defender, no estamos diciendo que todo lo que vaya a decir acá es palabra santa, eso hay que tener cuidado, pero sí es como que él está mandando mensajes a la calle, a su entorno, de que por favor no lo dejen tirado. Entonces dependerá un poco también de qué tipo de condena tenga, de cuántos años de cárcel vaya a tener por delante, Ujú. para saber sus movimientos. Yo creo que eso también Estratégicos también. indica Ujú. que se están jugando, decir, bueno, este, se debe estar analizando hasta dónde se le suelta la mano, como decimos acá. Ujú, por supuesto, claro, esto también es un análisis estratégico en medio de un momento y esto puede ir cambiar, obviamente, obviamente. Y Claro. sobre todo también, Lucas, me parece importante, y con eso termino, es el análisis del contenido también de los celulares incautados, de todos los mensajes, de todo el contenido que pueda incluso abrir otras aristas de esta investigación, porque nos está llevando por todos lados. Y al parecer Sí, podría ser, Lucas, y te traslado la pregunta, ¿podría ser ya algo insostenible a futuro para Luis Lacalle Pou? eso sí ¿Tú ya cómo lo ves? demasiada futurología, Ujú, demasiada, no sé, la verdad que no podría decirte. ujú. Sí eh, ha sido una crisis que quizás ha sido mayor que lo que ellos esperaban cuando recién explotó. Ujú. Creo que es verdad que ellos no sabían el nivel de actividad que tenía Astesiano Sí, o de cuánto se aprovechaba, porque él claramente lo usaba y lo usaba para su provecho, pero no era algo que todo el mundo estuviera al tanto. Ni claro. tampoco es que todas las personas con las que tuvo contacto pasan a ser delincuentes, digamos, aunque ahora sí hay Ujú. como un juego de que él es una persona que tiene cierta electricidad, más vale Claro, estar pero el lejos, punto también es, pero no solamente es el aprovechamiento personal ante ellos, sino el uso, ¿no?, que se le dio ese pasaporte para personas que ya se han identificado en estos momentos y también se está siguiendo los pasos y para qué utilizaban esos pasaportes en territorio uruguayo. Entonces, sí, hay también... una hipótesis ahí que justo si uno mira toda la operativa de esta banda de Ujú, delincuentes, digamos, que se dedicaba a eso, ujú, arranca en 2013 esto, ¿no? O ujú. sea, arranca en el gobierno anterior.
Sí. Que eso también formó parte del juego político ahora, de dónde empezó esto, quién es el responsable político de esta. Pero yo creo que hay que mirarlo un poco más allá del juego de izquierda a Del juego derecha o político. partidos y ver que, claro, porque 2013 en realidad lo que para mí me hace pensar es que el año que arrancan las sanciones a Rusia. Y quizás esta gente era. Y eso es como el problema de fondo estructural que tenemos como país o como república. Así que decir, bueno, acá le estamos dando facilidad a gente que viene acá a lavar dinero, básicamente. Porque sí, bueno, para no pagar allá me están sancionando y ese es como un problema que no se soluciona solo de manera. Que no depende tanto de quién esté de gobierno. Es un problema histórico de Uruguay, de la facilidad de estar más cerca de ser un paraíso fiscal que un país con más soberanía, digamos, y de modelos de modelos de país que deberíamos aprovechar esta situación para pensar más en eso y no tanto en quién gana la próxima elección. Claro, sí, tú tienes mucha razón, un juego político que se arrastra por años, pero que ahora le tocó a Luis Lacalle Pou con su ex custodio, ahí lo tienen, ¿no? El señor Astesiano, y que ahora... El Fibra, pues, le decían. El Fibra, por supuesto, muy cercano, y de pronto tú también lo acabas de relatar, ¿no? Que cuando se le decía a Luis Lacalle Pou acerca de los antecedentes pasados, los contactos en diferentes ámbitos, sectores, político, judicial, policial, de este sujeto, pues él al parecer metía las manos al fuego por su ex custodio policial y ahora podría significar un revés, incluso para Luis Lacalle Pou. Eso lo veremos. Cuando él digo, para graficar eso, te digo, el día de la conferencia de prensa, cuando lo detienen a Astesiano, al otro día da una conferencia de prensa en la calle y lo definió como un funcionario intachable. Y ese, claro, a medida que van saliendo nuevas cosas, como que esa frase es más error. Sí, si bien es cierto que seguro que él no sabía muchas cosas de las que están apareciendo, como que fue un error esa defensa, esa primera defensa. Esa primera defensa acérrima que le hacía pues, a su ex custodio. Ahora, la conferencia de prensa del Ministerio del Interior va a ser en breve, entiendo, ¿no? Sí, en 1 hora y media. En 1 hora y media. Muchas gracias, Lucas Silva, periodista, editor de La Diaria y director de los informativos de TV Ciudad Uruguaya. Muchas gracias por tu tiempo. Muy buenos días desde Perú. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Lucas.